¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? El programa de hoy va a estar dedicado a una interesante nota que le realizamos al doctor Rodolfo Peralta, a quien le consultamos cómo viene viendo los porcentajes de preñez luego de los tactos y ante esta sequía extrema que estamos atravesando. Hola Flor, la verdad que muy contento por esto de estar una vez más con Videocampo. Tengo muy buenos recuerdos realmente a lo largo de muchos años de trabajos o de notas en Videocampo. Todavía no hemos terminado de salir de un extremo climático que no sé si realmente se tiene o se toma la real, valga la redundancia, la real dimensión de esta sequía única, extrema en muchos años en nuestro país. O sea, realmente esto es muy grave, lamentablemente inmanejable, es el clima, así como en otras oportunidades hemos soportado inundaciones, es la alternancia entre los ciclos secos y los ciclos húmedos, pero en este caso, de una gravedad realmente llamativa, durísima. Ya vemos algunos resultados y creo que las secuelas en alguna medida también las vamos a sentir por un tiempo más. Y esperemos que se revierta a la brevedad, porque estamos próximos a iniciar un nuevo ciclo ganadero, llamémosle inicio del ciclo ganadero al próximo periodo de servicios o de estación de servicios, en condiciones, digamos, muy inferiores a lo que debería ser, a lo normal, que es con reservas de pasto para el invierno, planificación de verdeos y verdeos que ya deberían estar próximos en algunos casos a su utilización, etcétera. De todo eso todavía no hay nada. Esperemos que esto se corte, llueva y progrese. Cuanto a la pregunta con respecto a las preñeces, a los porcentajes de preñez, qué es lo que se ve con los tactos hechos y otros por hacer, pero observando las vacas y demás, es variable. Es variable como viene siendo desde hace varios años atrás. Esa variabilidad implica muy buenos resultados, buenos, y otros no tanto, hasta realmente marcadamente inferiores o pobres. Y es más o menos el reflejo de este año. Llamativamente y en buena medida, hay rodeos que han seguido funcionando bien, que se han preñado las vacas. Tenemos que tener en mente que la preñez es la primer evaluación posterior a un servicio. Queda la época de parición y queda el destete de 10 meses, 9, 10 meses, un año, de aquí a que se realice ese destete. O sea, estamos hablando de febrero o marzo del año próximo, ¿no? O sea, esto es el inicio, es el primer indicador, y a ello me refiero cuando digo muy buenos resultados, los hay también, y resultados intermedios y otros realmente pobres. Esa diferencia en situaciones tan extremas como esta, climática, creo que nos tiene que llamar la atención y nos tiene que hacer plantear cuáles son el porqué de esos resultados, de los muy buenos resultados y de los realmente inferiores. Rever, pensar, replantearse qué es lo que hemos estado viviendo y lo que aún estamos viviendo en términos de trabajo, de aplicación de tecnología, de control, de seguimiento de los rodeos de cría, algo que en más de una oportunidad hemos hablado. No siempre se realiza, pero indiscutiblemente a las vacas hay que prestarles atención, a las vacas hay que manejarlas, hay que mirarlas, observarlas, seguirlas, sanitariamente controlarlas, o sea, tratar de la mejor manera, y con planificación, por ejemplo, en primer lugar, de algo que es ineludible, porque el sistema de cría únicamente puede funcionar a pasto, y esa planificación implica realmente hacer pasto la mayor cantidad posible y de la mejor calidad posible, ese pasto que es para la vaca de cría, y reservas. La única reserva en realidad que soporta el sistema de la cría es el de los rollos, o cualquier otro número que se quiera hacer con algún otro suplemento para vacas de cría realmente compromete la rentabilidad de los rodeos, porque no nos olvidemos por otro lado que la vaca, el 70%
más o menos, pero el 70% de lo que la vaca consume lo utiliza para su mantenimiento. Recién a partir de ahí está lo que la vaca te devuelve, que es a través del ternero, ¿no? O sea, creo que estos replanteos, que no son nuevos, son básicos, es el ABC de la cría, debemos tenerlos en cuenta, pero con más razón en situaciones como estas, ¿no es cierto?, extremas. Vuelvo a que realmente hoy hay una cantidad de campos, y desde hace ya meses, que no tienen absolutamente nada para darle de comer a las vacas, ¿no es cierto? Una situación muy crítica. Esas diferencias, o volviendo a las diferencias, en parte obedece a la aplicación de tecnología. ¿Cuáles son los rodeos, o en base a qué se supone esos rodeos que hoy han mantenido o están muy cerca de los resultados tradicionales? Y a la aplicación de tecnología hay una básica, que es la llamada, hoy en forma resumida, IATF, que es la inseminación artificial a tiempo fijo. Se han preñado porque para inseminarlas a esas vacas son vientres que han sido sometidos a un protocolo que las estimula a esos vientres a que reinicien su ciclo sexual, que es lo que no se logra normalmente en situaciones como estas. Y era el gran problema de muchos años atrás, cuando no existían estos protocolos, y tratábamos de hacerlo a través de los toros, de la libido de los toros por ahí imposibilitados de servir, pero que montaran, que estimularan, lo que hace falta son estímulos. Bueno, el dispositivo intravaginal que se le coloca a las vacas, más 2 o 3 hormonas con las que se trabaja, realmente hacen que un alto porcentaje de las vacas, si tienen una condición corporal aceptable, reinicien su ciclo, y a ello sí se suma el beneficio de la inseminación, porque bueno, en una mañana de 2-3 horas de trabajo se pueden inseminar perfectamente 60, 70, 100 vacas, 150 vacas, depende del equipo con el que se está operando y demás, o más vacas, o en el día. Pero lo bueno de eso es que un porcentaje alto de esas vacas que se inseminan en un día, en una hora, en 2, en 5, quedan preñadas. Eso es lo que ha favorecido en muchos casos y ha permitido, el buen resultado ha favorecido y ha permitido mantener justamente esos valores. En los casos que no se lo hizo y que se recurrió únicamente al toro por el motivo que fuese, que no se aplicó nada de tecnología, esas vacas en alguna medida quedaron como a la deriva, tener que reiniciar su ciclo con los recursos que tenían, que eran muy pobres, porque no hay pasto, como lo hemos dicho. En muchos de esos casos, el criador, a veces se lo hace como rutina, y sobre todo se lo ha aplicado ahora, alarga el periodo de servicio, a la espera de que alguna vaquita más se preñe. La intención no es mala, desde el punto de vista de los resultados no siempre es lo más aconsejable. Al contrario, hoy en términos generales la tendencia es a acortar los periodos de servicio. Ha sido un logro llegar a estacionar servicios en 90 días, pues hoy la tendencia es reducir ese periodo de servicios, esa duración, a 70 o 75 días, y conozco una cantidad de rodeos donde se trabaja con 60 días de servicio. Y en el caso de que queden vacas vacías, esas vacas ponerlas en otro periodo de servicio, que puede ser un mes después, 2 meses después. La importancia de esto es hacerlo en periodos de tiempo acotados, donde por una cuestión de ordenamiento se sabe cuándo cada grupo de vacas tuvo servicio y por lo tanto va a parir sus terneros. En fin, eso es una de las tecnologías. Lo otro gira de nuevo a través del pasto, de las reservas, del manejo, de la observación. Y desde el punto de vista de un tema que realmente casi diría que me apasiona, que es el mejoramiento genético, este extremo climático también nos tiene que permitirnos plantearnos y replantearnos qué tipo de vaca hay que tener en los rodeos. Es lo que habitualmente llamamos los biotipos ganaderos, que son independientes de cada raza, pero ese biotipo realmente productivo gira alrededor de una vaca de moderado peso corporal. El tamaño es una expresión del peso. Cuando hablo de peso moderado me refiero a vacas de 440, 450 kilos, como para arriesgar un número,
y no mucho más que eso, porque la vaca come en función de lo que pesa. Y esto es una regla de 3 simples. A más tamaño, a más peso, mayor consumo, mayor demanda de un alimento que no está, y ya hace un tiempo que no está, no hay con qué proveérselo. Entonces, por ahí viene el replanteo del biotipo, no solo por el tamaño, sexualmente muy precoz, que es parte de la selección, y con características lógicas para un rasgo que no debemos dejar de tener en cuenta, sino al contrario, cada vez hay que considerar más, que es la adaptación. Necesitamos, aún en nuestra zona, esta parte de nuestra querida Argentina, no estoy hablando del norte, donde la adaptación sí o sí es condición sine qua non, pero creo que hoy tenemos que darle casi la importancia que tiene la adaptación en el norte. Vacas moderadas, que se engrasen fácilmente. Engrasarse quiere decir que muestran buena condición corporal con facilidad, con pelo corto. Nos hemos cansado de ver vacas este verano calurosísimo, ¿no es cierto?, de temperaturas insoportables hasta para nosotros mismos, con pelo, como decimos habitualmente, o sin pelechar. Esa es una vaca que fisiológicamente no funciona desde ningún punto de vista, ni su fisiología digestiva, y mucho menos su fisiología reproductiva. En fin, esto es como un panorama así y algunas consideraciones. Quizás tendríamos que haberlo planificado un poco más ordenado a esto, pero la situación, yo creo que los procreos van a ser en algunos casos levemente inferiores. La tendencia es que sean inferiores. Vamos a encontrar situaciones de levemente inferiores y vamos a encontrar situaciones de marcadamente inferiores. El análisis nos conduce a plantearnos nada más que el ABC de la cría, la nutrición, que es el ABC, ya lo dijo el doctor Hammond en el año 1950, el 90% de la genética entra por la boca, eso es la nutrición. La sanidad, en cuanto al mejoramiento genético, lo que mencionaba recién de los biotipos, y el manejo, estar encima de las vacas, de nuevo, mirarlas, observarlas, seguirlas, quizás pastoreo rotativo, mejor aprovechamiento del pasto, en fin, esas maniobras que en general no son nuevas, son reiteradas, pero que tienen algo, digamos, que resulta muy difícil, que es implementarlas y controlarlas, ¿no? Ese dicho de que lo más difícil de las cosas fáciles es hacerlas. Y en este caso sabemos cuáles son esas cosas. El tema es el replanteo y la planificación para llevar adelante los rodeos de cría en estas condiciones, que esto sin ninguna duda es un piso, pero si podemos llevarlas adelante en estas condiciones de piso, en condiciones normales, con seguridad, los muy buenos resultados estarían asegurados. Otro tema que se me ocurría cuando estabas hablando, el tema de la carga, ¿no? Serio, tenés razón, y lo omití, es así. Parte de esto, de no poder regular el pasto y que no lo vaya hoy en día, es algo tan básico como la carga. En los campos, por unidad de superficie, como se quiere expresar la carga, hay que tener, en términos de carga, lo que el campo permite tener. Es decir, manda el pasto, una vez más, cantidad y calidad. Y en función de eso estamos, y según la zona, según el campo, según el laboreo, estamos en media vaca por hectárea, en 3/4, en menos de media vaca, en una, hay casos de 2 y de 3. Bueno, tenés razón, la carga, que es el equilibrio, la carga como tal es el equilibrio, ¿no es cierto?, entre lo que el potrero ofrece y el animal demanda. Si no cubrimos esa demanda, que en ese caso estaríamos en un exceso de carga, difícilmente también los resultados van a ser los que habitualmente se esperan. Continuamos conversando con el doctor Rodolfo Peralta. Rodolfo, otro de los temas que hemos hablado varias veces es el cruzamiento. ¿Sirve esto para esta recomposición del rodeo? Sí, es de gran utilidad. Los cruzamientos en general constituyen
una herramienta muy valiosa para la mayor productividad de los rodeos. Convengamos que en general los ganaderos argentinos somos o tenemos una marcada tendencia al razapurismo, es decir, a trabajar con razas puras, y si miramos qué es lo que ocurre en otros países ganaderos, quizás el más nombrado es Estados Unidos, Australia, Brasil mismo, aquí, vecino nuestro. Realmente tanto Estados Unidos como Australia tienen más del 60% de sus rodeos, de sus vacas, de cría, son vacas cruzas, con 2 razas, con 3 razas, las hay con 4 razas. Brasil también, muy propensos, ellos a su vez están más obligados porque su masa importante de vientre son raza Nelore, una raza cebuina muy productiva, muy adaptada, pero con una calidad de carne que puede ser cuestionable. A esa calidad de carne la mejoran, y hablo de carne como tema que también vamos a hacer alguna mención porque es muy importante que pensemos que el producto final de lo que se hace en la cría es la carne, ¿no es cierto? Los brasileros eso lo mejoran en gran parte llevando semen de toros Aberdeen Angus de Argentina, por las características que tienen justamente los biotipos Angus, y sobre todo determinados biotipos, por la precocidad de crecimiento, por la facilidad de engrasamiento, por la fertilidad, por la moderación de tamaño, y realmente logran productos que, bueno, en parte tomaron los mercados que la Argentina por diversas circunstancias en su momento abandonó o perdió. Los cruzamientos son una herramienta fantástica para producir más. Tenemos que olvidarnos en esos casos de las razas puras, tenemos que olvidarnos de las razas puras, de trabajar con razas puras. Lo que sí necesitamos es que haya razas puras de muy buena calidad para lograr excelentes resultados en los cruzamientos. Vamos quizás a uno de los cruzamientos más comunes de nuestro país, es la vaca Angus con toros Hereford. Si nuestro rodeo es Angus, tratemos de que esas vacas sean de la mejor calidad, nuevamente en términos de tamaño moderado, de precocidad, de adaptación, de pelo corto, fértiles, etcétera, y busquemos el toro Hereford, no cualquier toro Hereford, sino el toro Hereford que tenga esas mismas características, moderación de tamaño, pelo corto, musculatura, etcétera, todo lo que el toro aporta a la vaca para que el producto de los dos, o sea, el ternero, sea de la mejor calidad, cumpla con los mismos requisitos. Crucemos, y por algo que se llama, por un lado, vigor híbrido, y por otro lado, complementariedad racial, que es lo que cada raza aporta en ese cruzamiento, ese ternero va a tener mayor supervivencia, va a tener mayor peso, no necesariamente al nacer, pero sí al destete por efecto de esa heterosis. Probablemente va a tener carne de mejor calidad, va a producir más carne por la complementariedad racial que mencionaba recién, es decir, cada raza aporta lo mejor de sí en estos casos. O sea, realmente es una herramienta, casi diría de costo cero, el free lunch que le llaman algunos, de costo cero, para lograr mayor productividad en términos generales, a través de los terneros, futuros terneros o novillitos de recría, futuros novillos para el mercado interno o para la exportación, para el destino y mercados que se consideren. Pero realmente los cruzamientos son una excelente herramienta. Y algo más a favor de ellos, lo que se llama el vigor híbrido maternal. Esas hembras que nacen producto del cruzamiento, yo hice mención al cruzamiento Angus con toro Hereford, podría hablar de hoy hay razas sintéticas que tienen un porcentaje de continental, como es el caso del Limangus, o algo similar se está haciendo con Charolais. Ese porcentaje de raza continental que tiene el animal cruzante, le da al producto una mejor conformación carnicera. Se nota más la musculatura, es decir, tienen más carne, producen más carne. Ese novillo terminado, el rinde en el gancho
normalmente, que es el primer rinde que el frigorífico le da al productor, puede ser 2, 3, 4, 5, 6 puntos más alto que el de una raza pura. Pero el rinde más importante de ese producto del cruzamiento es el rinde en el desposte, que es el rinde se mide en la carnicería. Cuando el carnicero baja la media res que tantas veces vemos bajar de los camiones, y esa res es despostada y se va separando cada uno de los cortes, músculos y desperdicios por otro lado, que es grasa, tejidos conectivos, etcétera, etcétera, cómo los animales cruza en general tienen menos desperdicio que los de las razas puras. Y aquí me animo a mencionar valores de rinde que son 5, 10, 15 puntos superiores a los que se logran trabajando con las razas puras. Esto no es cuestión de libros, esto es cuestión de haberlo visto en las carnicerías, en los despostes, en algún frigorífico también, y realmente es llamativo cuando se pesa la carne limpia que quedó para ser comercializada por un lado y el desperdicio por el otro. Fíjate, Florencia, que esto nos llevó a otro tema muy importante. Empezamos con los cruzamientos y podríamos hablar realmente mucho rato. Lo interesante de esto sería inclusive en algún caso frente a animales en pie, pero nos llevó a mencionar esta palabra carne, que por un lado es lo que consumimos y por otro lado esa carne, así entre comillas, se origina en el momento de la concepción en la vaca. Tanto en servicio natural, cuando el toro monta a una vaca y hay un espermatozoide que fecunda un ovocito, o a través de la inseminación artificial, como hablábamos hace un rato. En fin, todo eso está íntimamente relacionado con la cría. Es más, en realidad se origina ese nuevo individuo en la etapa de la cría. ¿Por qué digo nuevo individuo? Porque es un individuo que genéticamente es diferente y se supone que es mejor para favorecer la mayor productividad, la rentabilidad, etcétera, etcétera. Y el producto final, ese individuo, el producto final de ese individuo es justamente la carne que después buscamos en la góndola, en la carnicería, en el lugar que sea. O sea, los cruzamientos nos llevaron en este caso a hacer una mención a la importancia que tiene también la carne, que está estrechamente relacionada con lo que es el manejo de cría en sí, ¿no? Del rodeo de cría en sí. Bueno, muy claro, como de costumbre, muy interesante tu charla, como siempre, escucharte, un placer. Nos dejas pensando, y sí, que el productor empiece a involucrarse más con ese sentido de producción de carne, ¿no? Sí, es cierto, es así, y por eso, muy modestamente, siempre que puedo, hago 2 sugerencias, 2 por lo menos. Una de ellas es, ya el mercado de Liniers no está más, pero siempre dije hay que visitar el mercado de Liniers porque es una escuela. Ahí se ve de todo, lo bueno, lo regular, lo malo, lo útil, lo más útil, lo menos útil, y conversar con quienes están comprando. Hoy el mercado ganadero de Cañuelas, que es una maravilla, realmente es un ejemplo a nivel mundial ese mercado, lo mismo, por lo mismo, y cuando se puede ir a los frigoríficos y ver las medias colgadas, y hay veces que se ven diferencias que no las podés creer entre un biotipo y otro biotipo. Y esto me hace acordar a algo que muchas veces conversamos con Juan Carlos, y de ahí surgió alguna reunión que se hizo en algún momento con Medias Reses, que son los block test. Tendrían que recuperarse en nuestro país los block test. Creo que también forma parte de una, entre comillas, una escuela. Los block test son lugares donde creo que se puede comprender muy fácilmente ese producto final, cómo se hace y qué habría que mejorarle en todo caso a ese producto final que mencionaba recién, que es justamente la carne, pero que se origina en la cría. Se dice que el ciclo de la vaca comienza en el momento de la fecundación o de la fertilización. Ahí comienza el ciclo de la vaca. El negocio del criador y del ganadero también comienza en ese momento. En el mismo momento, las dos cosas. Bueno,
Rodolfo, se nos acaba el tiempo, si no seguiríamos conversando con vos. Un gusto y bueno, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, muy amable como siempre, Flor.